Es para mí un placer estar aquí compartiendo ideas, compartiendo reflexiones, no solamente ahora en esta primera presentación que voy a explicar el caso de la Carlos III, sino también luego la mesa redonda posterior con otros rectores y vicerrectores de Iberoamérica. Voy a compartir pantalla para poder hacer la presentación. Espero que se vea bien, ¿no? Muy bien, pues hemos vivido todos en estos últimos medio año los efectos del coronavirus, la tremenda pandemia que ha afectado mundialmente a todos los aspectos de la vida diaria. El trabajo, la educación y todos los aspectos absolutamente. Voy a contar un poquito cómo ha evolucionado la Carlos III desde el mes de marzo. Esta es un poquito la línea de tiempo, la timeline, ¿no? Es decir, el 11 de marzo la Comunidad de Madrid, de la cual dependen las universidades madrileñas, dijo que debíamos pasar la docencia a online. Y poco después, en realidad el sábado 14 de marzo, el Gobierno de España decretó el estado de alarma para todo el terreno nacional. Con lo cual, a partir del 11 de marzo, en realidad, o poco después, en realidad la docencia, primero, por un par de semanas, había que moverse de la noche a la mañana a modalidad online, pero luego esos 15 días se fueron convirtiendo en 30, en 45, en 60, es decir, ya todo el resto del curso tuvo que realizarse online. Las clases finalizaron el 22 de mayo y seguíamos todavía confinados y luego comenzó la desescalada progresiva en distintas fases. Voy a explicar un poquito lo que ha pasado en la Carlos III, identificando estas tres fases. En primer lugar, la fase 0, la normalidad, antes de la pandemia. La fase 1 de confinamiento, en el que las clases tuvieron que ser online. La fase 2, en la que nos encontramos ahora, las clases empezaron el 14 de septiembre, en una modalidad de presencialidad adaptada. Y una fase 3 de imaginarnos que puede haber más allá. Por lo tanto, fase 0, vieja normalidad, podemos decir así, con docencia presencial normal. Fase 1, confinamiento con pandemia, con docencia online de emergencia. Fase 2, la actual, con docencia en presencialidad adaptada, es decir, que hay clases online, pero tiene que haber una distancia entre los estudiantes, con lo cual no caben todos en el mismo aula. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se divide la docencia entre parte presencial y parte online? Y luego, las cosas que se está haciendo ahora mismo, pues tendrán un efecto, no volveríamos a la vieja normalidad, sino que tendrán un efecto en cómo se enseña el futuro, e intentar dibujar cómo puede ser ese futuro, aunque evidentemente aquí hay mucho de especulación. Pasemos, por tanto, a identificar, a mostrar, a definir, a explicar el modelo de docencia presencial en la Carlos III. Y vamos a distinguir dos cosas. En primer lugar, las asignaturas de grado. Undergraduate, del grado, los grados que son de 4 años, típicamente tienen asignaturas de 6 créditos ECTS, son los créditos que tenemos aquí en Europa, European Credit Transfer System, 6 créditos que suponen aproximadamente 150 horas de trabajo del estudiante. Y lo cual se traduce en que hay 14 semanas y que en cada semana hay una sesión magistral, 90 a 100 minutos, que se hace en un grupo grande, típicamente de un máximo de 120 estudiantes, y luego este grupo grande se divide en 3 grupos pequeños, típicamente, si hay menos de 40, pues será un solo grupo pequeño, pero estos 120 máximo se dividen en grupos pequeños con un máximo de 40. Este es nuestro modelo. A la semana una clase magistral en grupo grande y luego una sesión práctica en grupo pequeño. Esta es una aula típica donde pues, hay una mesa que no se ve muy bien aquí, con un ordenador, con el PowerPoint o los contenidos que se quieren mostrar a través del proyector. En posgrado el sistema es distinto, ahí suele haber un grupo nada más, pequeño, 30 o 40 máximo, grupos pequeños, con lo cual no hay esa distinción magistral, grupo pequeño, pero sí quiero llamar la atención a el aula. En el aula vemos aquí en el centro que hay un atril. Entonces, este atril va a ser importante para lo que definamos a continuación. Por tanto, resumiendo, en la fase 0, el modelo docente en grado supone grupo grande 120 y en grupos pequeños de 40 estudiantes máximo, y en posgrado solo son grupos pequeños.
Y las aulas docentes constan de un aula con ordenador y proyector, un cañón de proyección para grado y un atril para posgrado. Pasemos, pues, a la fase 1, a la fase de confinamiento con pandemia, con la docencia online de emergencia. Como dijimos, tuvimos que pasar de la noche a la mañana. Es decir, el 11 salió el decreto de la Comunidad de Madrid de paso a docencia online, el 14, sábado, se decretó el estado de alarma en todo el territorio nacional y entonces del 12 al 17 hicimos una formación. Nosotros disponíamos ya de las plataformas Blackboard Collaborate Ultra y Hangouts Meet. La utilizaban algunos profesores, pero muchos no la conocían, con lo cual tuvimos que enseñarles a todos los profesores cómo se utiliza, cuáles son las posibilidades, qué elementos contienen los breakout rooms, las distintas posibilidades de gestión, etcétera, y dónde estaban las cosas. Por tanto, hicimos esta formación a la que acudieron más de 1.500 personas, profesores, incluidos el tiempo parcial, somos casi 2.000, hay algunos que son de un cuatrimestre más, segundo cuatrimestre, por tanto, la casi totalidad de los profesores acudió a esta formación y además, bueno, algunos la conocían ya, por lo cual tampoco no tenía sentido. Se montó una web, que es UCTSM Digital /COVID-19 BDI, con enlaces a manuales, hicimos infografías, aulas, guías de docencia, aprendizaje online, fax, recursos, estado de plataformas, porque claro, con esta despliegue masivo, pues algunas de estas plataformas a veces también tenían problemas porque estaban comprando continuamente, ampliando las posibilidades para no perder el rendimiento, pero en algún momento podía haber algún desliz, entonces teníamos que informar sobre el estado de las plataformas para que las clases se pudieran dar en su momento. Y un helpdesk unificado para dar atención a todos los profesores. Aquí vemos un poquito, aquí se ven las fechas del 12 de marzo, esto es el 16 de marzo, 17 de marzo la formación y luego ya pues cerca de los 20.000 usuarios únicos, que son los estudiantes que tenemos, accedieron inmediatamente en el plazo de una semana pues a seguir las clases online. Por tanto, la docencia no se paró, se siguió en los horarios establecidos, pero en lugar de los estudiantes acudir a clase, pues se les daba online. Se dieron a los estudiantes también que no tenían recursos o que tenían problemas de conectividad, se les mandó laptops, se les compró planes de telefonía móvil para que acudieran, hubo todo un programa de ayuda a especialmente a estudiantes desfavorecidos para que pudieran seguir las clases. Aquí vemos el sitio web con todas las guías, todas las fax, recursos de todo tipo, información sobre las plataformas, las infografías que preparamos y otras cosas. Por ejemplo, incluso para la biblioteca hubo que comprar buzones de autoservicio en donde los profesores o estudiantes que querían devolver un libro lo pudieran hacer automáticamente sin que hubiera intervención de una persona humana y estuvieran en cuarentena esos libros antes de poder ser prestados en una ocasión. En cualquier caso, se amplió también el plazo de préstamo. Resumen de la docencia online en emergencia. Hubo que reaccionar rápido, hubo que reaccionar muy deprisa, hubo que unificar a muchas personas de servicios, unificándolos con reuniones incluso fines de semana. Afortunadamente disponíamos de sus sistemas de videoconferencia como es Blackboard Collaborate y Google Meet, tenemos la Google Suite for Education Enterprise, lo cual también nos permitió, porque en esos momentos también subían los precios, normalmente nosotros los teníamos ya y además con grabación ilimitada, lo cual nos permitió bastante bien resolver los temas de sistemas. Atención a profesores, estudiantes y personal con una comunicación ágil, formación helpdesk y se hicieron algunas compras adicionales de software adicional. Hubo que reforzar también todas las bases de datos, la nube, etcétera. Y afortunadamente tuvimos 0, 0, 0, es decir, 0 caídas de sistema, sobre todo en tiempos especialmente críticos, como eran tiempos de exámenes. No hubo ataques que fueran exitosos y no hubo problemas de rendimiento. Con lo cual, digamos, con este refuerzo de toda la maquinaria y todos los sistemas centrales, pues no hubo ningún problema. Y muchas veces uno no se da cuenta, ¿no?, de todo lo que hay detrás para conseguir estos resultados. Pasemos, pues, a la fase 2, a la fase en la que nos encontramos ahora.
Claro, nosotros pensábamos que lo difícil era el paso en urgencia, en emergencia, a online. Pero en realidad eso era lo fácil, porque es un solo tipo de estudiante, un solo tipo de docencia, era solo online y no había que hacer nada más. Pero ahora viene lo más difícil, la docencia en presencialidad adaptada, donde tienes que tener alumnos presenciales y alumnos remotos. Es decir, nos dicen las autoridades sanitarias que los estudiantes tienen que estar en el aula, pero distanciados 1,5 metros. Por tanto, las capacidades de las aulas, dependiendo si es mobiliario fijo o móvil, se reducen entre un 30 a un 70%. Medimos todas las aulas para ver cuál es la nueva capacidad con estas distancias y vimos que en lugar de 16.500 en grado, solo podíamos meter a 7.500, aproximadamente el 45%. En cualquier caso, lo que queríamos es ofrecer a nuestros estudiantes la máxima presencialidad posible, evidentemente cumpliendo con las distancias requeridas. Claro, hay muchas maneras entonces de repartir los estudiantes entre unos que van al campus y que tienen que alojarse, tienen que tener acomodo en esas aulas y los estudiantes que se encuentran online. Pero no hay una forma de hacerlo, hay muchas formas de hacerlo. Voy a explicar dos principales. Uno es dividir los estudiantes en grupos. A ti te toca presencial, a ti te toca online, hoy, a lo mejor mañana al revés. O la división por tipo de clase. Recordemos que tenemos clases magistrales en grado y clases prácticas. Las clases prácticas, evidentemente, muchas veces ligadas al laboratorio, muchas veces ligadas a ejercicios prácticos, a resolución de problemas, en donde el contacto personal distante con el profesor pues es más importante que una clase magistral, que es una explicación. Pero veamos un momentito. Vamos a ver la división por estudiantes. Todas las clases son iguales que antes, el mismo horario, pero algunos estudiantes están presenciales y otros están online. Con lo cual hay que hacer una doble transmisión. Transmisión en el aula, pero transmisión también a los estudiantes lejanos. Este es un modelo simple y flexible en cuanto a organización de la docencia, los horarios, los calendarios, etcétera, pero tiene inconvenientes como la tecnificación del aula. Es decir, en todas las aulas hay que tener ese equipo de transmisión, micrófono, hay que pensar cómo se transmite la información. Si es un PowerPoint, es más fácil que si es pizarra, entonces hay que poner cámaras, etcétera, audio para el retorno, pero tiene el inconveniente que tiene una carga cognitiva para el profesor porque tiene que atender a dos grupos de estudiantes, hay que tecnificar las aulas, que en parte estaban, pero en parte hay que hacerlo. Pero hay otra forma de hacerlo distinto, división por tipo de clase. En concreto, algunas clases online, y adelanto que son las clases magistrales, y otras, los grupos pequeños, presenciales. Esto para el profesor tiene una ventaja, porque no tiene que atender a dos colectivos a la vez. O está dando a todos la clase magistral online o a todos la clase en su grupo pequeño, presencial. No hay que hacer cambios en las aulas, no hay que tecnificar nada. En cada momento todos los estudiantes están percibiendo la clase de igual forma. No hay dos tipos. Pero puede implicar más carga docente, porque a lo mejor hay que los profesores tienen que dar más clases, más grupos pequeños. Puede que haya que hacer más grupos pequeños y supone una replanificación docente entera, porque ya los horarios que tenías de antes no valen. Hay más posibilidades, dividir por asignaturas, algunas asignaturas totalmente online, otras totalmente presenciales, o por cursos. El primer curso todo presencial, por ejemplo, y el segundo curso todo online, o combinación de todas estas opciones. Vamos a intentar explicarlo un poco gráficamente. Aquí tenemos 4 asignaturas, he puesto 4 semanas, en realidad son 14 semanas. En cada semana hay una clase magistral, que es rectangular, y una clase práctica, esta es la visión del estudiante, del alumno, que es en grupo pequeño. Por tanto, todas las semanas, una semana, otra semana una sesión magistral, grupo pequeño, grande, pequeño, y así tendrá pues unas 4 asignaturas. He puesto 4, pues igual tiene 5 o las que tenga, ¿no? Este es otro estudiante del mismo curso que tiene, digamos, las mismas asignaturas. Y este es otro estudiante de otro curso, el segundo o el que sea, ¿no? Y este es un cuarto de este mismo curso. Pues bien, las opciones son las siguientes. División por estudiantes. Es decir, que tenemos en la semana 1 un estudiante de este curso 1, asignatura 1, está online, lo rojo es online,
y ese mismo estudiante a la vez, durante la clase, durante la impartición de esa clase, está de forma presencial. Esto es una forma de dividir a los estudiantes. Divide a los estudiantes en grupos. Tú eres el grupo azul, el grupo rojo, y te toca online o te toca presencial. La semana siguiente, pues a lo mejor es al revés. El que era online es presencial y el que era presencial es online. Por tanto, esta es la división en grupos de estudiantes. Las clases se imparten igual. Pero otra forma de hacerlo es por tipo de clase. Las clases magistrales, todas online, para todos. Vemos que este la tiene online y este también la tiene online, roja. Y las clases pequeñas, azules, ¿vale? Claro, ¿cuál es la decisión? Y luego podemos hacer más cosas, división por asignaturas, las asignaturas todo lo mismo online, todo presencial, o por cursos enteros, ¿no? Pero esto es menos importante. Vamos a ver la decisión que se tomó para las asignaturas de grado. Asignaturas de grado, los 4 años de grado. La decisión que se tomó es división por clases, de manera que las clases magistrales y algunas asignaturas transversales, algunas también fueron online, y las clases prácticas y laboratorios presenciales. Por tanto, en el ejemplo anterior, vemos que el estudiante 1 y el estudiante 2 tienen la misma experiencia educativa, online, y luego presencial también en el grupo pequeño. Con lo cual es muy fácil. Además, no se te va un estudiante de un lado para que le toca presencial, se va online. No, la cosa está muy dividida. Y a lo mejor alguna asignatura, porque vimos que cabía el 45%, no el 50%, pues alguna asignatura transversal, porque tenemos algunas asignaturas globales para todas las titulaciones, como hojas de cálculo o competencias de lectura y escritura o de búsqueda de información, pues esas serán totalmente online para que encaje ese punto. ¿Qué inconveniente tiene esto? Aquí tengamos, por ejemplo, un horario puede ser clase magistral, los 120 estudiantes online, los lunes a las 9 o a la hora que sea, y luego se dividen en grupos de 30, porque no caben los 40 en el aula, y hay 4 grupos presenciales en distintos momentos. Y el profesor pues va atendiendo esto. Claro, ese es el kit de la cuestión, que antes había 3 grupos de 40 y a lo mejor ahora tengo que hacer 4 de 30. Por tanto, hay más grupos pequeños, hay más docencia que impartir. Pero si miramos en detalle, resulta que el grupo grande, 120 es el máximo, a lo mejor hay 80. O a lo mejor eran 90 estudiantes. 90 estudiantes son 3 grupos de 30 y me caben en 3 grupos en la nueva modalidad. Por lo tanto, son números máximos y luego podemos utilizar las aulas grandes para los grupos pequeños, distanciados, y a lo mejor me caben 35 o me caben 25, dependiendo del aula, con lo cual hay un ajuste fino, muy detallado, para ver cómo encajamos los estudiantes en el nuevo contexto distanciado. Por tanto, las ventajas y los inconvenientes del modelo de grado es que el profesor no tiene que atender a 2 colectivos a la vez. Tiene una carga cognitiva igual que antes. O estás online o estás presencial, pero no tienes que atender a los 2. No hay que instalar equipamiento adicional en las aulas. Y puede implicar dar equipamiento al profesor para que imparte las clases online, porque a lo mejor está en su despacho y necesita una tableta, un monitor interactivo para poder escribir lo que escribir en la pizarra. Pizarra PowerPoint, pero a lo mejor tiene que poner integrales y fórmulas que tiene que escribir en mano, entonces hay que darles equipamiento al profesor. Inconveniente es que supone un gran esfuerzo de planificación docente. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho antes del verano, hay que medir todas las aulas, el foro, hay que, como he dicho, posiblemente hay que hacer más grupos pequeños, con lo cual hay que ajustar la carga docente y hay que encajar las necesidades docentes con las capacidades del aula. Y bueno, pues dimos también ordenadores con videocámara, con webcam a los profesores. Hemos comprado 250 de estos monitores interactivos a los profesores de ingeniería, de matemáticas, que necesitaban escribir las fórmulas para que lo pudieran hacer. Esto fue en grado. En posgrado, la situación es distinta. Son grupos más pequeños, que igual a lo mejor los grupos ya caben en el aula, igual no hay que hacer nada. No hay esta división de grupos magistral, grupo pequeño. Ahí lo que hicimos es dividir a los estudiantes por grupos en donde fuese necesario. De manera que aquí sí, algunos estudiantes estén esta semana de forma presencial y otros está online. O sea, dividimos a los estudiantes en estos grupos aprovechando precisamente este atril. El atril que decíamos que había antes. Era un atril con
un monitor, un teclado, el ordenador estaba aquí abajo, y lo que hicimos es transformar este atril. Estuvo durante el verano, los carpinteros estuvieron cambiando esta parte superior, añadiendo un segundo monitor, un monitor interactivo, de tal manera que esta fuese la nueva pizarra compartida y el monitor antiguo sirviese para la videoconferencia. Por tanto, el profesor podía ver a los estudiantes presenciales en clase y a través de la cámara que estaba aquí arriba y Blackboard Collaborate atender a los estudiantes remotos y utilizar esta pizarra compartida para las explicaciones. Puede ser PowerPoint o puede ser escrito a mano, que es un monitor interactivo Smart Podium 624 que compramos para las explicaciones. Aquí tenemos un poquito la estructura. Tenemos el profesor en el aula, los contenidos que tenía aquí se proyectan con los cañones de proyección para los estudiantes presenciales y se transmiten para los estudiantes remotos a través de la plataforma de videoconferencia. Evidentemente, este es un modelo y existen muchos otros modelos y luego a lo mejor en la mesa redonda tenemos oportunidad de comparar y ver las ventajas e inconvenientes de otros modelos. Por ejemplo, aquí presento dos, digamos, en algunos modelos lo que se hace es dejar al profesor que siga escribiendo en la pizarra tradicional, pero poner una cámara que recoja lo que escribe. Nosotros hemos decidido olvidarnos de la pizarra tradicional e ir a la pizarra digital, que se transmite mejor y se ve mejor también. O este es otro modelo distinto, en donde los alumnos remotos no están en ese atril, sino que están aquí en una gran pantalla, con su cámara, viendo al profesor, y el profesor señala sobre esta pantalla, con la proyección. Nosotros hemos llevado los contenidos a el monitor interactivo que se proyecta en el aula y se transmite en las centrales. Por lo tanto, hay muchos detalles y posibilidades que luego tienen implicaciones importantes de qué equipos se compran, hay stock de los equipos, qué posibilidades hay y cómo encajamos toda la organización docente. Por tanto, en el modelo de posgrado, algunos másteres se pueden impartir íntegramente de forma presencial porque son 20 estudiantes que caben en el aula con las distancias requeridas y al profesor le localizamos cerca del atril, con la ventaja que la webcam y el micrófono están cerca, están fijos, y no queremos que se pasee entre los estudiantes, porque no queremos que se rompa esa seguridad sanitaria. Y también el micro está fijo, no es un micro de solapa, con lo cual no hay problemas de pilas que se gastan, etc. Pensamos que los contenidos se ven mejor transmitiéndolos digitalmente que con una cámara que apunte a una pizarra tradicional, ¿no? Porque este monitor interactivo ofrece más posibilidades de expresión e incluso de colaboración entre profesores y estudiantes, ¿no? O sea, podemos tener como Jamboard o Openboard o tantas otras pizarras digitales que se compartan entre el profesor y el estudiante y, por tanto, hacer trabajo colaborativo. Inconveniente en este caso, una curva de aprendizaje mayor para el profesor, ¿no? Supone aprender a utilizar un nuevo equipo con su complejidad. Una vez aprendido ya no tiene ninguna dificultad, pero hay que aprender a utilizarlo. Pero, sin embargo, tiene una transición de utilidad para el futuro. O sea, nos sirve un poquito para dibujar ese futuro. Por tanto, en el aula podemos tener este Jamboard o esta pizarra digital que lo ven estudiantes remotamente, se proyecta en la pizarra, pero estudiantes en el aula pueden también, si se les invita a participar, lo pueden hacer con el ordenador o con el móvil y, por tanto, tener este aprendizaje más colaborativo. Incluso si se utiliza para dinamizar el aula con herramientas como Kahoot, BookLab, Mentimeter, Socrates, etc., pues también podemos proyectar el aula, transmitir online y los estudiantes con el móvil poder responder a las preguntas. Y da igual que estén aquí o allá, porque pueden todos atender igual. Por tanto, esta es la fase 2, la presencialidad adaptada, que en el fondo es más difícil que la fase 1 porque requiere... Hay muchas posibilidades. Cuando tienes la página en blanco, tienes que decidir por dónde vas. En la fase 1, o sea, en la fase 2 hay menor tolerancia a fallos, porque fue una emergencia, bueno, pues no funciona todo bien, pues no importa. Pero ahora ya hay que hacerlo mejor. También teníamos un poquito más tiempo para prepararnos, en definitiva, antes del verano, para comenzar en septiembre. Pero supone también inversiones en equipamiento, estas Smart Podium, las Wacom, etcétera,
supone dar formación, que dimos en julio y en septiembre, sobre el uso, no solamente de la herramienta, sino el uso pedagógicamente relevante de la herramienta. ¿Cómo puedo utilizarlo para enseñar mejor? Para esa distancia suplirla de alguna manera con actividades que se proponen en la clase magistral. Y supone, como digo, una transformación con vistas al futuro. Pasamos, pues, a la fase 3. A la fase 3, que en realidad no sabemos cuándo llegará. No sabemos si la pandemia acabará dentro de un mes, dentro de un año, o si luego, cuando acabe, vendrá otro virus y estaremos en una permanente sensación de provisionalidad. Tenemos una gran duda de cuándo finalice la pandemia. Tampoco sabemos si tendrá consecuencias duraderas, tendrá impacto sobre nuestros organismos reguladores, sobre la Comunidad de Madrid, en nuestro caso de la que dependemos, vendrán otras amenazas y además cómo impactan estas medidas que hemos tomado en emergencia en el futuro. Por ejemplo, ahora mucha gente está teletrabajando, no me refiero solo a la universidad, que también, pero también en muchas otras empresas, en muchos otros contextos. Y se ven las ventajas del teletrabajo, pues el medio ambiente es mejor, hay menos polución, la atención digamos, la atención a seres queridos es más fácil, hay menos tiempo que se pierde en el transporte, etcétera. O sea, tiene unas grandes ventajas también y seguramente habrá un reajuste para conservar algunas de las ventajas, pero volver a algunas de las anteriores. Por tanto, habrá elementos seguramente que queramos conservar. Yo lo veo como una oportunidad, a pesar de las graves consecuencias tremendas de compañeros y personas por todo el mundo que han fallecido, pero es una oportunidad para la modernización de la docencia. Puede ayudarnos a mejorar el aprendizaje y conseguir cambios que en condiciones normales pues, serían muy difíciles de realizar. Ahora no queda más remedio. Y quisiera esta visión de futuro en la Carlos III enmarcarla o compararla un poquito con la aparición de la web 2.0 después de la web original, de la web 1.0. La web 1.0, que era un poco de read-only, de solo lectura, donde había consumidores y había unos pocos que son los que producían esa información. A la web 2.0, que es una web participativa, donde los consumidores se convierten en productores también, vienen las redes sociales, es una web de lectura y escritura. Pasamos del monólogo a la participación social. Pues bien, nos gustaría pasar de la OC3M 1.0 a la OC3M 2.0. En la Carlos III teníamos un plan estratégico de 2016 a 2022 en donde nuestro objetivo es ser una universidad más global, más abierta y más digital, con lo cual teníamos ya muchos elementos de digitalización, no solamente de la gestión con la administración electrónica, sino también de la docencia y de la investigación en toda la universidad, con muchas iniciativas. Pero ahora, con motivo de la pandemia, vamos a lanzar un proyecto estratégico nuevo que llamamos UC3M 2.0, en donde queremos identificar a esta nube como un espacio adicional de encuentro entre docentes y estudiantes, si hablamos de docencia, evidentemente también para investigación y también para gestión, ¿no? Para conseguir una docencia más participativa, para animar al aprendizaje activo, donde el estudiante no sea un puro receptor de las explicaciones del profesor, sino que participe más y sea un aprendizaje más activo, con lo cual todo encaja. Y pasar de la pizarra tradicional, que es estática, solo puede escribir, no puede hacer nada más, a una pizarra digital con la cual la pizarra tradicional no puede competir. Y también vamos a crear una nueva unidad que llamamos UC3M Digital, con más personal y más foco. Esto es un poquito lo que tenemos previsto para, digamos, de aquí hasta el 22 y más allá, ¿no? Sobre el plan estratégico original, pues hacer una inversión en espacios docentes visuales, en plataformas y servicios centralizados, en equipamiento individual, dar apoyo e información de manera que se cambie la docencia, se cambie la forma de actuar en esta UC3M 2.0. No voy a entrar en todos los detalles de qué inversiones se están haciendo, voy a mencionar una sola, bueno, nuevos espacios de grabación, esto que he mencionado ya, mejores salas de reuniones, nuevo equipamiento docente y demás. Voy a mencionar uno solo, que es estos espacios, estas aulas de telepresencia, en donde en una pared de la pizarra se proyecta en 4K lo que existe en otro aula, que puede estar en otro campus o puede estar en otro país,
y allí igual en el centro hay una cámara, de manera que se haga una ampliación de ese aula con tamaño real, de tal manera que se consiga, digamos, ampliar digitalmente 2 aulas distantes. En el contexto de IUFE, la Universidad Europea, que es un conjunto de 10 universidades en Europa con financiación europea en el que participamos, pues queremos que esta movilidad presencial que estaba prevista, de alguna forma se pueda realizar con esta movilidad digital a través de salas y a través de otras. No vamos a hacer más que 3 salas en los 3 campuses principales de Leganés, Getafe y Colmenarejo. Tenemos otro campus y Puerta Toledo, tenemos otro en Colmenarejo. Vamos a hacer estas aulas para dar clases entre campus, pero también con otras universidades europeas que sean compatibles. Vamos a invertir mucho en plataformas y servicios centralizados, expandiendo, por ejemplo, la Wi-Fi, ampliando las capacidades de la red de datos, mucho también la seguridad TIC, la utilización al centro central, inversiones en ampliación de nuestro LMS, el buzón de servicio lo he mencionado, y también nuevas actuaciones en cuestión de administración electrónica. También, lo he mencionado, tampoco me queda mucho tiempo, por ejemplo, hemos contratado Kaltura para que los profesores puedan hacer vídeos de una forma muy rápida. Pueden ir al estudio, sí, pero si quiero hacer un vídeo muy sencillito para explicar una herramienta que yo tenga en forma de autoservicio desde el navegador, puedo hacer un vídeo explicativo y no tengo que molestar a nadie. Hemos dicho que hemos comprado equipamiento individual, que hemos dado en modalidad de préstamo a los profesores y también a los estudiantes. Y, bueno, pues seguir esta formación, que yo creo es un elemento fundamental, digamos, de acompañar a los profesores en este recorrido de la modernización, ¿no? También vamos a medir las capacidades digitales educativas con este modelo de la Unión Europea, del Joint Research Center que está en Sevilla. Estamos pasando ahora mismo una encuesta en plan piloto y luego se pasará a forma más global para medir las capacidades digitales del profesorado y ver dónde hace falta dar más formación para mejorarla. Y también aplicarnos el cuento, es decir, que no solamente se puede dar formación desde una unidad central a todos los demás, sino que hay que aprovechar la riqueza enorme entre el propio profesorado, que puede tener ideas, que puede ayudar a otros compañeros entre sí, pues montando una red social interna, acabamos de montar, todavía hay que amueblarla, para que haya estos lugares de encuentro sobre la docencia en la nueva normalidad que nos pueda servir de apoyo entre los profesores. Muy bien, pues con esto voy a finalizar la presentación. He presentado un poquito la vieja normalidad, nuestra estructura de antes, cómo hemos llevado rápidamente toda la docencia online, cómo estamos ahora mismo en esta presencialidad adaptada, con esta bimodalidad, alumnos aquí y allá, o las asignaturas, las clases, dividiéndolas por modalidad y un poquito de visión a la nueva normalidad. Yo creo que el futuro está por dibujar. Esta es una oportunidad para la modernización de la universidad. Yo creo que es un momento que hay que aprovechar para dar ese salto que de otra manera no se pudiera dar tan fácilmente. Tenemos que aprender a movernos en entornos VUCA, entornos volátiles, inciertos, en donde hay que tomar decisiones rápidas, por lo cual hay que tener un buen equipo, una decisión ágil, una buena comunicación y también unos presupuestos especiales para poder acometer esto. Muchísimas gracias.